Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en esta charla organizada por la Escuela de Formación Tomás y Valiente, que además tiene un tema que es de rabiosa actualidad y de mucho interés, como son las pensiones. Como sabéis, este año se ha consolidado la histórica revalorización del 8,5% de las pensiones por encima de la inflación anual. Es evidente que en el futuro debemos de tener un sistema público de pensiones que aporte dignidad a las personas. De ahí la reforma liderada por el Gobierno de España, una reforma que trata de aportar estabilidad y conseguir la sostenibilidad financiera del sistema. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos la suerte de contar hoy con Alfonso Muñoz Cuenca, al que quiero agradecer de manera personal e introducirle para que le conozcáis, que ya le conocéis, pero bueno, algunos datos más sobre su biografía profesional. Alfonso es funcionario de carrera del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 1991. Desde el 2017 dirige el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Montoro. Actualmente, por su cargo de senador, pues se encuentra en excedencia. Fue también portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Pedro Abad, en Córdoba, desde el 2011 hasta el 2019, aunque dejó su acta cuando fue nombrado en noviembre de 2019 senador por la provincia de Córdoba. En el Senado desempeña el cargo de portavoz socialista de Inclusión y Seguridad Social y ha planteado varias iniciativas de ámbito nacional, como la eliminación de la desprotección que sufren las parejas de hecho en la pensión de viudedad, y ha sido ponente también de la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la Ley sobre repartidores de plataformas digitales, lo que llamamos la Ley Riders, la Ley para la Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, la Ley de Planes de Pensiones de Empleo o la Ley Fondo de Compensación a Víctimas del Amianto. Bueno, como podéis ver, a todo esto se añaden bastantes cargos más, pero bueno, tanto su vida profesional como política ha estado ligado siempre al tema de hoy, que es el sistema público de pensiones. Así que damos la bienvenida a Alfonso y le pasamos el turno de palabra. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente por invitarme a este foro de debate de la Escuela de Formación Tomás y Valiente. Dar las gracias, como no, a Aitor, a Julia, por invitarme y a participar y a exponer este paquete de medidas o esta pieza fundamental de nuestro estado del bienestar, y también pues es un placer poder compartir foro y mesa con la candidata a la alcaldía de Vitoria y bueno, espero que seamos un poco, intentemos aclarar de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es verdad que cuando nos introducimos el tema de las pensiones, ya veréis que es muy amplio. Y bueno, intentaré no solo explicar la subida de las pensiones que se ha producido, que es importante, sino bueno, intentar resolver una de las dudas que siempre se plantea en este tema, que es si las pensiones serán o no sostenibles, ¿no? Y si cobraremos pensiones el día de mañana, ¿no? Y para eso, bueno, como suele hacer el ministro, también yo me apoyaré en unos PowerPoint que siempre aclaran muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Fijaos, yo voy a empezar un punto de partida en el año 2013, porque ese año fue cuando se quebró el consenso y el Partido Popular tenía mayoría absoluta y de manera unilateral, sin hablar con la Comisión del Pacto de Toledo, sin hablar con los agentes sociales y sin hablar con nadie haciendo uso de su mayoría absoluta, pues desplegó una serie de reformas en nuestro sistema de pensiones que lo hizo ellos de manera unilateral, como digo, ¿no? Ahí se adoptaron una serie de medidas que muchos habréis sufrido y habréis padecido, que era el copago farmacéutico y también ese índice de revalorización de las pensiones que hacían que las pensiones subieran un 0,25, que las pensiones se devaluaran y que los pensionistas perdieran poder adquisitivo, ¿no? Eso provocó que muchos pensionistas salieran a la calle, y de aquí también en el País Vasco es una de las fuerzas de los sectores donde más se ha salido a la calle, y se protestó por esa reforma que se puso en marcha por el Partido Popular, como digo, y también pusieron lo que ellos llamaron el factor de sostenibilidad.
Eso yo lo califico como una auténtica arma de destrucción masiva de pensiones. Ni siquiera ellos fueron capaces de poner en marcha del impacto tan terrible que tendría eso en las pensiones. Ahí hay un gráfico en el que nos dice los efectos que provocaba ese factor. Hoy día, cuando una persona se jubila, la pensión media en relación al salario media es del 80%, ¿no? Sin embargo, eso iba a provocar que nada más que de salida, cuanto más joven eras y cuanto más ha dejado en el tiempo se te aplicara, llegarías a perder incluso 30 puntos y partirías de una pensión inicial de un 50% más baja que la actual, que tu sueldo medio. Eso habría que añadirle también lo que era el índice de revalorización de las pensiones, del 0,25. Al mismo tiempo, como sabéis, se vació el fondo de reserva de las pensiones, la hucha de las pensiones, esos ahorros de los pensionistas que se mantenían ahí para los momentos que el sistema pudiera tener alguna dificultad, como hacemos todos en nuestra casa, que tenemos unos ahorrillos para que cuando tengamos que hacer algunas reparaciones, pues echar mano de esos ahorrillos. Y ahí vemos cómo en el 2011 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó la hucha de las pensiones en cerca de 67.000 millones de euros. Hay que recordar que la crisis empezó en 2008 y aún así los socialistas en crisis continuamos haciendo aportaciones a esa hucha de las pensiones, viendo la proyección y la tensión a la que se debe someter o se va a someter el sistema, ¿no? Pero luego vimos cómo a lo largo de los años el gobierno de la derecha fue sacando de manera, yo diría que incluso injustificada, esos ahorros de los pensionistas, ¿no? Y bueno, pues todo eso provocaba no solo un efecto económico en los bolsillos de los pensionistas, sino que además estaba calando en la conciencia social si realmente el sistema iba a ser sostenible o no. Se estaba intentando transmitir cierta incertidumbre sobre el sistema, porque al mismo tiempo, si recordáis, también se estaban fomentando los planes privados de pensiones. En cierto modo, se intentaba reconducir hacia la sociedad, hacia decir, oye, esto puede que no sea viable, vamos a hacernos nuestro plan de pensiones privado. De hecho, la encuesta que hizo el Ministerio ya arrojaba datos en ese sentido, ¿no? Porque es verdad que el sistema tiene que pasar tensiones. Todos sabéis que está la generación del baby boom, esa generación numerosa que se tiene que jubilar, que se va a jubilar, y el sistema tendrá tensiones en la década de los 30 y en la década de los 40. Es decir, en esos años el sistema habrá una serie de jubilados importantes y por tanto de ahí venía ese fondo de reserva. Sabiendo que teníamos que hacer frente a esta situación, íbamos aportando al fondo de reserva de las pensiones. Y también nosotros lo sabíamos, y también esta situación también la conoce el resto de formaciones políticas. No sé si no quiero creer ni pensar que se estaba haciendo de manera intencionada para que cuando llegara el momento el sistema pudiera quebrar, ¿vale? Pero es cierto que durante esos años hay que hacer un gran desembolso en las pensiones. Y la cuestión y el objetivo principal de todo esto, como digo, es garantizar la sostenibilidad y la viabilidad económica del sistema y responder a la pregunta, como digo, de si habrá pensiones el día de mañana. Yo esto suelo responder muy fácilmente. Sí, todo depende de lo que hagamos. Si hacemos unas políticas, tendrán unas consecuencias, si hacemos otras políticas, tendrán otras consecuencias. Ya estamos viendo cómo las políticas que se están poniendo en marcha para la inflación están surtiendo efectos. Esos efectos no caen del cielo, sino que son fruto de las políticas que se aplican. Como bien has dicho, yo soy funcionario desde 1991 de la Seguridad Social. Yo cuando entré ya nos preguntábamos, oye, ¿tendremos pensiones el día de mañana? Esa pregunta ya me la hacían en 1991. Pues 30 años más tarde, el sistema está resistiendo y encima estamos ampliando la acción protectora y la cobertura del sistema. Por tanto, vamos a ser optimistas y no seamos catastrofistas ni anunciemos calamidades, ¿no? Otra de las preguntas que se nos suele hacer es, bueno, pero es que en España se gasta mucho en pensiones, lo habréis oído, ¿no? Es decir, es que en nuestro país hay mucho gasto en pensiones. Mucho gasto en pensiones con respecto a qué y con respecto a quién. Esa es la pregunta que hay que buscar, ¿no? Porque ahí tenéis un gráfico que nos dice, que esto es un gráfico que hizo Eurostat, que nos dice que en 2019 en España se gastaba
un 12,3% del Producto Interior Bruto en pensión. Para que entendamos lo que es el Producto Interior Bruto, es todos los recursos que entran en nuestra casa a nivel familiar, ya sea la nómina, mi nómina, la nómina de mi hijo, un alquiler que tengo, una cochera, todos esos recursos que entran en mi casa podríamos decir que es el Producto Interior Bruto. Por España solo se gastaba el 12,3%. Sin embargo, hay países como Francia e Italia que están en el 15%. ¿Vale? Por tanto, gastamos mucho en pensiones en comparación con qué y con quién. Esa es la respuesta, ¿no? Y estamos viendo que, bueno, y el dato que ha arrojado en diciembre de 2022 es que el gasto en pensiones se sitúa en el 11,7%. Por tanto, bueno, ahí están los datos y ahí están los números y dicen, van diciendo algo, ¿no? Nos van señalando algo, ¿no? ¿Y qué hacemos para afrontar la llegada del baby boom? ¿Qué estamos adoptando? ¿Qué estamos haciendo? Pues hay medidas que se aplican que también tienen unos efectos sobre el sistema. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Aquí vemos la evolución y cómo el Partido Popular en 7 años solo subió 94 euros el salario mínimo interprofesional y el gobierno progresista en tan solo 4 años ha subido 344 euros el salario mínimo. Ese salario ya afecta a casi unos 2,5 millones de trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Además de que esta subida del salario dignifica las condiciones y mejora las condiciones laborales y salariales de esas mujeres y de esos jóvenes, además está ayudando a aumentar los recursos del sistema vía cotizaciones sociales. ¿Vale? Son medidas que se aplican y luego tienen unos efectos también en el sistema, ¿no? Otra de las medidas que está teniendo también una gran importancia en el sistema de pensiones es la reforma laboral. Esa reforma laboral que algunos catalogaron de catastrofista, que iba a ser dañina, que iba a crear un efecto perverso. Sin embargo, estamos viendo que como en estos momentos ya tenemos casi 1 millón de afiliados más de nivel previo a la pandemia. Casi 1 millón de personas afiliadas más previo a la pandemia. Tenemos récord histórico de afiliados, 20,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y en este año 2023, 140.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Todo, además de afiliación, eso son cotizaciones sociales. Eso son cuotas a la Seguridad Social, que son dinero que entra en las arcas de la Seguridad Social. Y la reforma laboral no solo, como digo, está aumentando el número de afiliados, sino que también está dando unos magníficos datos de contratación y de temporalidad. Se está reduciendo enormemente la temporalidad. Aquí vemos un gráfico que nos dice, especialmente en los jóvenes, que el 47% de los contratos que se eran firmados por los jóvenes eran indefinidos. Actualmente estamos casi en el 80% de los contratos que se firman por los jóvenes son indefinidos. Por tanto, se está aumentando la afiliación y además se está dando estabilidad laboral. Todo esto, como digo, están aumentando las cotizaciones sociales, está provocando un aumento de las cotizaciones sociales. Ahí se ven los datos que nos dice que ya estamos en 10, para el año que viene se espera que las cotizaciones sociales representen el 10,9% del Producto Interior Bruto, ¿no? Y al mismo tiempo se está reduciendo el déficit de las cuentas de la Seguridad Social. Aquí se pueden hacer varios análisis. Sí, un análisis es que en el año 2017 nos encontramos con un déficit del 1,6%. He dicho que se recortaron las pensiones, que se vació el fondo de reserva de las pensiones y encima nos encontramos con un déficit del 1,6%. La pregunta es, ¿dónde fue el dinero? ¿Qué se hizo con todo ese dinero? La respuesta, se me ha pasado a decir que, bueno, olvidad que se rescató a la banca. Sabéis que hubo un rescate bancario y, bueno, tuvo sus consecuencias, ¿no? Pero es cierto que estamos reduciendo el déficit y en el año 2023 se espera que el déficit sea del 0,5, posiblemente hubiese sido el déficit cero, hubiésemos estado en números positivos ya,
si no hubiésemos hecho frente a esta subida del 8,5% de pensiones, que hombre, es una subida importante y que tiene unos efectos importantes en el sistema, y eso provoca que, bueno, al menos mantengamos el 0,5% de déficit del sistema, ¿no? Hay un dato que es el dato que tiene que ver con la brecha de género, y que quiero pararme en él, porque aquí nos dice que la pensión media de un hombre en España en enero ya era de 1.400 euros, sin embargo la pensión media de una mujer de 964 euros. Esto tiene su razón de ser. Un dato es que el 75% de los contratos a tiempo parcial que se firman son hechos por mujeres, son mujeres. También la brecha salarial está afectando, tiene estas consecuencias, y al mismo tiempo la irregular carrera laboral que suelen sufrir las mujeres como consecuencia de que tiene que pedirse excedencia, tiene parones en su vida laboral como consecuencia de quedarse al cuidado de hijos, quedarse al cuidado de un familiar, y todo eso hace que tenga unas carreras irregulares. Y la suma de todo eso nos da un dato, que es que la pensión media de la mujer es casi 500 euros inferior a la del hombre. 500 euros. ¿Qué estamos haciendo? Intentando corregir dentro del sistema para intentar mejorar o reducir esa brecha de género. El Partido Popular ingenió lo que era el complemento de maternidad. Y en principio podéis decir, bueno, eso ayudaría a que se corrigiese esa brecha de género. Pero si rascamos un poquito en el complemento, vemos un poco ya el perfil azul, ¿vale? Porque en principio se daba a partir del segundo hijo, se daba solo a mujeres, cosa que Europa nos dijo, oye, esto no puede ser, y además se daba un porcentaje, el 5%, el 10% o el 15%, dependiendo del número de hijos. Nosotros, con la modificación que se hizo, es a partir del primer hijo, tiene derecho el hombre o la mujer, es decir, aquella persona que haya sufrido o haya tenido que quedarse al cuidado del menor, ¿vale? Y damos una cantidad que es de 30 euros con 40 euros anuales. El nuevo acuerdo que se acaba de poner en marcha se va a mejorar ese complemento de brecha de género, y hay un compromiso de un 10%, además del IPC, durante el bienio 24-25. Por tanto, es que, claro, cuando tú das un porcentaje sobre un complemento, que no estamos hablando sobre un derecho de pensión, sino que es un complemento, que es una ayuda, cuando tú das un porcentaje, el 5% de una pensión de 2.000 euros no es lo mismo que el 5% de una pensión de 1.000 euros. Parece que le das más el niño o el menor de la persona o la pensionista que tiene 2.000 euros, parece que le pagan más por el menor de la persona que tiene menos euros. Nosotros por eso hemos puesto una cuantía única, una cuantía para todos a partir del primer hijo, en igualdad. Y hemos corregido esa cuestión que también nos estaba diciendo Europa, que no era injusta, que era injusta, ¿no? Otra cuestión que tiene mucho que ver y que tiene un efecto importante en lo que es el sistema público de pensiones y lo que es la viabilidad del sistema, la sostenibilidad, es lo que nosotros llamamos la separación de las fuentes de financiación. ¿Y eso qué leche es? ¿Vale? Eso significa que con las cotizaciones sociales hay que pagar las prestaciones contributivas. Y otro tipo de política, ya sea complementos a mínimos, ya sea complementos de brecha de género, ya sea complementos de política de natalidad, ya sea el ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas, se deben pagar con los presupuestos generales del Estado. Eso estamos viendo que tiene un efecto importante en el sistema, porque muchos dirían, pero bueno, ¿tanto supone eso? ¿Tanto supone el hecho de que saquemos esto de las arcas de aseguración? 38.000 millones de euros anuales. 38.000 millones de euros anuales que estaban soportándose con las cotizaciones sociales y que consideramos lo que se suele calificar de como gastos impropios, políticas de Estado, ¿vale? Esa es una de las cuestiones que también se ha profundizado en esta reforma
que pusimos en marcha para ir separando cada vez más lo que se debía pagar con cotizaciones sociales y lo que se debería pagar con presupuestos generales del Estado. En la reforma pasada también pusimos en marcha lo que es el mecanismo de equidad intergeneracional, para que lo entendamos todos. Eso es una sobrecotización que se hace en las cotizaciones sociales del 0,6, 0,5 a costa de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador durante 10 años. Eso va a suponer que volvamos a empezar el Fondo de Reserva de las Pensiones para 2023 con cerca de 3.000 millones de euros, viendo, como hemos dicho, esa jubilación del baby boom, ¿no? Eso fue lo que hicimos con la reforma 21/2021 y ahora vamos un poco a profundizar porque falta la otra pata de toda esta reforma, que es el nuevo acuerdo de pensiones que se ha firmado ahora, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, que ayer fue presentado en el Pacto de Toledo, que cuenta también con el respaldo de los agentes sociales, ¿no? Y una reforma que se hace sin recortes y aumentando los ingresos. Porque existen dos maneras muy distintas de garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Como ha hecho el Partido Popular, coger la motosierra y ponerse a podar pensiones, o como hacemos nosotros, buscar recursos y aumentar los ingresos. Esta nueva reforma también cuenta con el respaldo y el aval de la Unión Europea y con el objetivo principal de garantizar la sostenibilidad de las pensiones. También se van a mejorar las pensiones mínimas, veremos en qué sentido, y se reforzarán lo que son las lagunas de cotización que mejoran y benefician principalmente a las mujeres, que, como hemos dicho, son las que tienen esas carreras irregulares, ¿no? Entrando en lo que es el nuevo, ya que esto sí que es rabiosa actualidad, entrando ya en lo que es el nuevo acuerdo de pensiones, lo que hacemos es darle una vuelta más al mecanismo de equidad intergeneracional, ese que hemos dicho que era un 0,6 y que aportaba 3.000 millones, porque es verdad que Europa nos decía, hay que seguir avanzando en los recursos, tenemos por delante el baby boom y tenemos que seguir aumentando en recursos para sostener eso, porque con el mecanismo inicial pudiéramos quedarnos cortos. Se duplica el mecanismo, se va a llegar a 1,2 durante 6 años de manera paulatina para, como digo, llenar el fondo de reserva. Se va a hacer la misma proporción, 80% la empresa, 20% el trabajador. Además, vamos a subir la base máxima de cotización. Aquí, bueno, algunos pusieron el grito en el cielo también y, bueno, vamos a comparar. Lo mejor que podemos hacer es comparar, pues si es verdad que ese grito, esa hiperventilación que tienen algunos, es cierta o no, ¿no? Pues en 2022 la base máxima de cotización en España era de 4.139 euros. La media europea son de 6.000 euros. Y tenemos países, ya tenés que echar mano a la gafa, tenemos países como Italia, que tiene casi 9.000 euros, o Alemania, que tiene 7.000 euros de base máxima de cotización. Por tanto, cuando nosotros decimos que vamos a subir la base máxima de cotización, creo que, bueno, no estamos tampoco haciendo ninguna locura, ¿no? Se va a subir de manera también paulatina, de manera progresiva, para que los efectos no sean tan agresivos, y se va a subir en principio un 38%, ¿no? Ese es el acuerdo que se ha planteado. Y fijaros, además, también se va a poner una cuota de solidaridad, porque es cierto que las personas que cobran 2.000 euros, pues cotizan por sus 2.000 euros, pero las personas que ganan 6 o 7.000 euros solo cotizan por la base máxima. Por tanto, se va a aplicar una cuota de solidaridad de manera, empezamos con un 1% hasta un 6% en 20 años, para esa parte salarial que está por encima de la base de cotización y no se cotiza por ella. ¿Vale? Por la base máxima cotizaremos el porcentaje común, y por la parte por la que supera la base máxima se cotizará
un 6%. Todo eso, como digo, para hacer frente siempre a la sostenibilidad del sistema. Y ahora veremos qué efectos tiene, porque es cierto que pondremos esto en cifras que se puedan entender si es mucho o poco lo que estamos planteando, ¿vale? Esto es un gráfico, una gráfica que nos explica un poco cuánto supone todos esos conceptos que estamos aumentando, que estamos poniendo en marcha, ¿no? El mecanismo de equidad, el incremento de base y la cuota solidaridad. Empezamos con 3.000 millones de euros y en su tope máximo llegará a aportar al sistema 15.000 millones de euros adicionales anualmente, ¿no? Y esto es un gráfico que nos explica por qué hacemos eso. Mira, como he dicho, España tenía un gasto en pensiones en relación al Producto Interior Bruto. Pues en 2023 era del 12, en principio, del 12,2%, ¿no? Si no me equivoco, 12,2%. La línea de puntitos roja sería, ¿cuál sería el crecimiento del gasto en pensiones si no hubiéramos adoptado medidas? Nos llevaría a un crecimiento del 15%. La parte azul es los efectos que tiene sobre el gasto la primera reforma de pensiones que hicimos con acercar la edad de jubilación a la edad real, a la edad legal, los incentivos a la jubilación de mora, los incentivos a la jubilación anticipada. Eso hará que esas personas bien retrase porque le interese o bien adelante porque le pueda interesar su jubilación, disminuya sobre esos años en los que van a estar la generación del baby boom, disminuya el gasto de pensiones. La línea verde de abajo son los ingresos del sistema, pero la franja que hay entre la verde y la azul, es decir, toda esa franja verde que hay, es el impacto que tiene estas medidas que hemos dicho, de subir la base máxima, poner la cuota de solidaridad, aumenta los ingresos del sistema para converger con los gastos. Por tanto, esto un poco nos explica por qué hacemos todas estas medidas y qué efectos tiene, qué impacto tiene realmente en la economía doméstica y diaria y en las empresas. Todo esto que estamos hablando, que suena tan grande, que son 15.000 millones de euros, tanto por ciento del PIB, todo eso, ¿cuánto realmente afecta? Pues este gráfico nos indica, es un dato que sacó el ministro, es verdad que creo que fue oportuno para un poco poner, sepamos realmente qué impacto tiene, y nos dice que todas estas subidas que hemos hablado, en su máximo, cuando hemos dicho de 15.000 millones de euros, en todo su apogeo, solo suponen 13 céntimos la hora en los costes laborales y en las cotizaciones sociales. 37 céntimos. Y aquí hay una gráfica que también es importante que nos dice que el coste laboral en España son de 23 euros la hora, pero es que tenemos Francia que el coste son de 39 euros la hora. Tenemos Alemania que tiene 38 euros la hora. Y en cotizaciones sociales, el coste en España son de 6 euros la hora. Francia lo tiene en cotizaciones sociales en 12 euros la hora. Alemania en 9. Por tanto, todas estas subidas que estamos diciendo, que son miles y miles de millones, realmente estamos hablando de que hay muchos trabajadores, hemos dicho que son 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, pues esos pequeños porcentajes y esos pequeños céntimos suponen todos esos datos, ¿no? Esos millones de euros, pero el impacto que supone en las cuentas de una empresa es 37 céntimos la hora. También habéis visto que se va a modificar el periodo de cálculo, eso que también hubo mucho debate, si se iba a alargar el periodo de cálculo, y al final se queda con el modelo actual y se aumenta a 29 años y se excluyen los dos peores, ¿no? Eso realmente ya ven, este modelo nuevo, el que se plantea,
ya beneficia a 1 de cada 3 trabajadores en edad de jubilación. Pero vamos a ver unos ejemplos. Yo creo que con los ejemplos se puede entender muy bien qué efectos tienen. Fijaros, aquí hay un ejemplo de una mujer que trabajó 44 años cotizado y se interrumpió 2 de ellos por motivo de la crisis financiera. Y veis abajo, no está hasta abajo porque, como sabéis, como he dicho, se integran las lagunas de cotización, ¿vale? Eso supone, con el sistema actual, con los 25 años, supone 1.500 euros de pensión, 1.700 euros de pensión. ¿Qué pasa con el modelo nuevo? Cuando hemos dicho que se alarga a 29 y se excluyen los dos peores, que todo el mundo pensaba que mi pensión va a bajar. Hay que ver a quién le baja y a quién no. Pues con el nuevo esquema, si ampliamos a 29 años, descontamos los dos, esos que hemos dicho que son los que se interrumpió la carrera laboral y alargamos los 4 anteriores, nos da un resultado de 1.814 euros, 100 euros más. Por tanto, estamos viendo que el nuevo modelo también ayuda principalmente a aquellas personas que han tenido una interrupción en su carrera laboral con los efectos de la crisis. También vamos a modificar lo que son las lagunas de cotización. Las lagunas de cotización, para que lo entendamos, que si yo no cotizo, pues en lugar de que me ponga en mi base de cotización 0, me ponen el 100% de la base mínima, me ponen la base mínima durante los 4 primeros años y a partir de los 4 siguientes años el 50%. Esos porcentajes vamos a modificarlos y van a pasar al 100% 5 años, durante los 7 hasta el séptimo 80% y el resto 50%. Eso aumentará la laguna de cotización. Diréis, bueno, eso tiene tampoco mucha importancia. Pues sí que la tiene, sí que la tiene. Veamos un ejemplo. 44 años de cotización, 8 años interrumpidas por la crisis. La pensión con el sistema actual de 25 años sería 1.300 euros. Como vemos, su base cae, se quedan las integraciones de lagunas, que hemos dicho el 100%, y luego los 50%. ¿Veis? ¿Veis cómo el escalón está ahí, no? Con el nuevo sistema, pues se excluyen los 2 peores, se integran las lagunas y se cogen también los años anteriores. 170 euros de pensión más. Por eso se dice que ya beneficia a 1 de cada 3 trabajadores el sistema de los 29 años de cotización. Hemos dicho que vamos a subir las pensiones mínimas. Sabéis que el salario mínimo interprofesional se ha ido subiendo para converger al 60% del salario medio español, y eso mismo es lo que se está planteando con esta reforma, que tanto las pensiones mínimas y las no contributivas converjan también con el 60% de la renta mediana y el 75% del umbral de pobreza a lo largo de 4 años, ¿vale? Eso hará que suban las pensiones mínimas y las no contributivas. Y aquí hay un dato de cómo afecta la subida del 8,5 aquí en Vitoria. ¿Veis? ¿Cómo afecta el 8,5 aquí en Vitoria? En Vitoria hay 60.860 pensionistas, había en diciembre, con una pensión media de 1.412 euros mensuales. Si aplicáramos la fórmula del Partido Popular, la fórmula del 0,25, subiría de media 3 euros mensuales a los pensionistas en Vitoria. Aplicando la fórmula que se ha puesto en marcha ahora en función del IPC y que supone un 8,5, supone 120 euros mensuales. Nada más que la subida, nada más que los 120 euros mensuales, supone en Vitoria 102 millones de euros. 102 millones de euros que hubo partidos políticos que votaron en contra de que viniera a Vitoria 102 millones de euros. Y es que la inversión que el gobierno de España hace en pensiones al año en Vitoria son 1.300 millones de euros. Aquí hago una comparación, me he permitido un poco comparar con el presupuesto del ayuntamiento, que son, según creo, 411 millones de euros, pues son 3 veces más. 3 veces más es lo que viene en pensiones que todo el presupuesto municipal.
Es decir, que cuando subimos las pensiones un 8,5%, eso, además de repercutir en la economía, en los bolsillos de los pensionistas, que ayudan a sus familias, y sabiendo que los pensionistas son mayormente consumidores de proximidad y que van al comercio local y compran su comercio local, esos 1.300 millones de euros repercute también en la economía local. Es lo que solemos llamar la economía circular. Es decir, estos dineros, la mayoría de los pensionistas, esos dineros no van a paraísos fiscales. Esos acaban en los comercios, en las familias y acaba al final repercutiendo en la economía local, ¿no? En conclusión, bueno, sabemos que para nosotros las pensiones deben ser dignas, deben ser suficientes y deben estar garantizadas. Creo que queda evidente que hay dos maneras de ver lo que es el sistema público de pensiones. Algunos las pensiones las consideran un negocio. Nosotros, nosotros, y yo creo que el Estado español, en base al artículo 50 de la Constitución, son un derecho. Pero claro, la garantía, ¿cómo se garantiza la sostenibilidad? Ya hemos visto que el Partido Popular lo hizo recortando derechos, recortando pensiones, y nosotros estamos haciendo reforzando los ingresos. Y yo ahí lo dejo, porque no me quiero extender más, no quiero profundizar más. Creo que bueno, hemos dejado claro no solo qué supone la subida de las pensiones, sino también un poco en qué se está trabajando para garantizar ese pilar tan importante de nuestro estado del bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta charla tan práctica. La verdad es que para las personas que trabajamos en el ayuntamiento, ver este argumento que has dado final de lo que suponen las pensiones que vienen del Gobierno de España comparativamente con el presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria, bueno, pues ya verás cómo lo voy a poder utilizar en más de una vez, más de una ocasión. ¿No se me escucha? Vale. Bueno, tengo aquí algunas preguntas que me han ido haciendo las personas que están con nosotros. Lo que pasa es que algunas ya están prácticamente respondidas, pero aún así las voy a leer y luego, si te parece, hacemos algo general. Bueno, la primera dice así: ¿es sostenible una pensión mínima universal de 1.080 euros como piden algunas asociaciones de pensionistas? Y la vinculo con esta otra que en cierto modo ya has hablado de ella. ¿Por qué la edad de jubilación es diferente en cada país de la Unión Europea? Y si en España estamos mejor o peor que en el resto de Europa. Ya has comentado algunos de los ejemplos. ¿Te parece que hagamos estas dos? Sí, bueno, en principio, como he dicho, creo que no he puesto el dato, pero cuando he dicho que las pensiones mínimas van a ir convergiendo con el 60% de la renta mediana, hay que decir que la proyección nos indica que actualmente una pensión mínima con cónyuge a cargo se sitúa en 966 euros, y eso supone que cuando acabe esa conversión llegaremos a 1.200 euros. Por tanto, cuando habla de 1.080 euros, lo que se plantea el objetivo que tiene el Gobierno de las pensiones mínimas es llegar a 1.200 euros con cónyuge a cargo, ¿no? En 4 años, ¿no? Y sobre la jubilación, en comparación con el resto de países europeos, pues bueno, hemos visto que, bueno, es verdad que es cierto que cada país tiene sus normas, cada país es soberano, tiene que adaptarlo a su Producto Interior Bruto, adaptar sus ritmos de reforma. Vemos que hay países que tienen una edad anticipada, una edad de jubilación anterior a la española, otros distintas. Bueno, se tiende, en cierto modo, estas referencias que hacemos con respecto a otros países, todos tendemos ya a ir homogeneizando un poco, y creo que es uno de los objetivos que se pretende con estas comparaciones, y creo que también uno de los objetivos que tendrá que ir trabajando la Unión Europea para que, bueno, todos los ciudadanos de la Unión tengamos al menos parecidos derechos, ¿no? Muy bien. Bueno, este tema está bastante actual en este momento, y te digo así: teniendo en cuenta el descenso de la población, serán los inmigrantes quienes tengan que sostener las pensiones.
Bueno, no tengo el dato ahora mismo, pero creo recordar que el número de personas extranjeras afiliadas ha ido creciendo de manera importante en nuestro país, ¿no? Bueno, las medidas que se han enfocado han sido ahora mismo en relación a las cotizaciones sociales, porque siempre el principio de contributividad del sistema hace que las pensiones contributivas deban sufragarse con las cotizaciones sociales. Existen muchos debates de cómo hacer frente a una posible o no modificación, porque ya estamos viendo que hay nuevas relaciones laborales digitales, hay mucha informatización, mucha robotización, y se abren muchos debates en cómo debemos abordar el futuro de las pensiones. Lo importante del sistema de pensiones, que no he comentado, es lo que nosotros llamamos el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo tiene como objetivo reunirse, en principio se establece cada 5 años, ¿no? Y en ese periodo lo que hace es analizar qué efecto está teniendo el sistema, cómo va evolucionando el mercado y ajustando el sistema a esos entornos, ¿no? Y bueno, creo que el siguiente paso, la siguiente vez que se vaya reuniendo el Pacto de Toledo, tendrá que ir estudiando diferentes fórmulas para un poco hacer frente a las posibles tensiones del sistema. Perfecto. Y luego tengo aquí, nos pregunta Emilio de UGT, de los pensionistas. Emilio, igual me tienes que ayudar con la primera pregunta, porque no sé si la estoy entendiendo bien. Quería preguntar si conoces los acuerdos con los sindicatos, con el gobierno y el argumento que dan los empresarios, que no se... Bueno, que parece que no se están aclarando con ellos, y además el PP, el Partido Popular, lo está aprovechando. Bueno, los datos, yo creo que cuando hemos hecho referencia al coste laboral que supone este aumento de ingresos, yo creo que eso fue una respuesta contundente del ministro. Es verdad que el ministro creo que tiene un reconocido prestigio en lo que es manejar los datos y conocer los datos y las gráficas y las métricas, y ha demostrado claramente de que ese coste apenas, como he dicho, supone 37 céntimos y por tanto deja, en cierto modo, sin argumento, sin otro tipo de argumento técnico, ya no el político que pueda tener o no, el argumento técnico lo deja, yo creo que sin respuesta, ¿no? Estamos en elecciones, no sabemos si la patronal enfoca su posición en ese sentido. Creo que es un error, creo que la COE ha estado a la altura durante la pandemia, porque además firmó el anterior reforma de pensiones y era necesario también de que hubiese estado aquí en este acuerdo también, y no hemos recibido ningún tipo, o por parte del gobierno no se ha recibido ningún tipo de propuesta por parte de la patronal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la lectura que hacen más política electoralista. Muy bien, y como segunda pregunta de Emilio, tenemos si en Euskadi tenemos el conflicto con los sindicatos nacionalistas, que son en su mayoría un 64%, y además lo apoyan Bildu y Podemos, y realmente no lo entendemos estando en el gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Yo tampoco lo comparto. Yo creo que cuando se está gobernando no se puede estar en la oposición, ¿no? Porque es que estar en la oposición se puede hacer muchas propuestas, pero cuando estás gobernando y tienes esa responsabilidad, creo que hay que tener una visión mucho más elevada y una altura mayor de la que en ciertos momentos están demostrando, ¿no? También es verdad, y ahora mismo, si no recuerdo, Bildu no apoyó el Pacto de Toledo, no apoyó tampoco la reforma de pensiones, y bueno, creo que mucho apoyar o reivindicar, y luego cuando realmente hay que votar y decir aquí estoy yo, pues a veces no está cuando debería estar.
Muy bien, pues Miquelatxo, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. A ver, yo perdón antes por levantar la mano, pero quería decir que había una equivocación ahí, si no me equivoco, porque los 30,40, perdón, los 30,40 se cobran mensualmente y ahí se ponía anual. Te he puesto anual, sí. Son 400 y algo al año. Eso Sí, quería sí. decir solamente. Cierto. Ahora quería decir, vamos a ver, cuando se subió a los 67 años, que ya sabemos que la subió el PP, si no me equivoco, el que está trabajando en un andamio va a aguantar hasta los 67 años. Porque va a haber gente que va a tener que estar, porque no va a tener años prestados suficientes. Porque hay gente con 30 y 30 y tanto que no han empezado a trabajar. Y tengo a mi hijo preparado. Y lo siento, no tengo que decirlo así. Es una vergüenza que las empresas están haciendo lo que les da la gana. Vente hoy que te necesito y mañana no vengas que no te necesito. Trabajadores a la carta. No sé si tengo razón o no la tengo. Con respecto a los trabajos, es verdad que hay determinados trabajos que tienen cierta peligrosidad, penosidad, salubridad, y hay determinadas jubilaciones anticipadas por razón de actividad, que ya lo tenían inicialmente hace mucho tiempo los mineros, y ha ido ampliándose a otros colectivos. Y bueno, en la ley 21/2021, la anterior, había un compromiso, y existe un compromiso legal, de ver cómo se desarrolla el reglamento y qué actividades pueden o no acogerse a la jubilación anticipada por razón de actividad, como ha sido la Policía Foral de Navarra, ha sido también la Chaina, ha sido también los Mossos de Escuadra. Sí. Hay una serie de colectivos que pueden adelantar su jubilación por razón de actividad que tiene que ver con peligrosidad, penosidad, salubridad, y hay un desarrollo reglamentario que se debe producir y veremos a ver en qué término. Muy bien. Pero no en todos los sitios se va a poder hacer eso, o adelantar la jubilación. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Y si no, bueno, dar las gracias a la Escuela de Formación Tomás y Valiente. Alfonso, muchísimas gracias por esta charla tan clarificadora. Yo la verdad es que me he llenado de argumentos, me he apuntado un montón de referencias que he ido diciendo y espero todavía seguir desarrollándolas contigo. Así que nada, gracias por acudir al equipo técnico de la Escuela de Formación. Y sin más, si no hay más preguntas ni nadie más quiere discutir sobre el tema, pues damos por finalizada esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, está bien, ¿no?